de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana puedes comprar tu casa en El Salvador. Acércate a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda. Te financiamos hasta $150,000. Fondo Social para la Vivienda. Muy buenos días, amigos televidentes que nos ven en los diferentes puntos de El Salvador. Les agradecemos muchísimo por estar sintonizando este programa de cerca. Hoy nos acompaña esta mañana un experto en seguridad, un buen amigo también de la casa, Ricardo Sosa, y amigo en lo particular. Hoy vamos a abordar desde las diferentes perspectivas el tema que a todos los salvadoreños evidentemente nos ha golpeado durante este año y que, claro, tiene ya un tiempo bastante prolongado de estar sufriendo el tema de la inseguridad en El Salvador. Creo que este es uno de los grandes ejes o desafíos que tienen tanto el gobierno actual como los futuros presidentes que tomen la silla presidencial a partir de junio del 2019. Y creo que es un tema que, a decir verdad, poco se ha ahondado en ello, en el sentido de hacer un balance real de lo que está sucediendo y proponer a partir de ahí las soluciones. Dicho en otras palabras, el problema de seguridad en El Salvador, lo que han estado atacando en los últimos años los gobiernos con la mano dura, la supermano dura, las medidas extraordinarias que se han manejado, solo se han estado atacando básicamente los efectos del tema de la inseguridad del país, pero no se ha buscado combatir las raíces, que es lo que se le ha venido diciendo desde hace muchísimo tiempo a los gobiernos en turno. Y claro, cuando atacás únicamente el efecto, el monstruo, le nacen nuevas cabezas, muta, hace cambios, y esto hace que las estructuras pandilleriles o el crimen organizado, la delincuencia, el narcomenudeo, pues busquen nuevas maneras de delinquir. Y es esto lo que no se ha previsto. Entonces, cuando se ataca también este tema desde la perspectiva represiva y no desde la perspectiva preventiva, que es lo que se ha venido diciendo desde hace muchísimos años, entonces lo que hacen las pandillas es buscar otras maneras de hacer las cosas, o el tema del crimen organizado, el narcomenudeo. Pero lo cierto es que debemos de ponerle atención a este tema, porque no es posible que continuemos como país viendo noticias desagradables, impactantes y digamos hasta preocupantes a nivel mundial, como el asesinato de una niña, el secuestro de un joven, la muerte de una mujer, la muerte de una policía que fue hace apenas 2 días que le emboscaron en su casa los pandilleros y la asesinaron a sangre fría. Entonces estas son las cosas que están indignando al salvadoreño promedio y por supuesto aquella familia que sale de su casa a las 4 o 5 de la mañana desde Apopa, Mexicanos, a Yutuxtepeque, aquellas zonas rojas de San Salvador y por supuesto otros municipios y departamentos del país que están completamente plagados con este tipo de crimen, indigna a la población salvadoreña. Y mientras tanto, pues los políticos, la gran mayoría, digamos, tienen sus seguridades, tienen esa seguridad privada y eso les permite andar con tranquilidad, pero la persona que sale de su casa a las 4 de la mañana a buscar el pan, a buscar cómo llevar ese sustento al hogar, entonces nos viene a ocasionar, digamos, 2 grandes problemas para el salvadoreño promedio. Es vivir y sobrevivir. Vivir es tratar la manera de llevar ese sustento a la casa. Sobrevivir es buscar la manera de evadir a este tipo de delincuencia que está afectando evidentemente a todos los salvadoreños. Entonces, para ese punto, pues tenemos aquí al buen amigo Ricardo Sosa, que sé que nos va a ampliar muchísimo sobre este tema y nos va a dar elementos de cómo se deben de hacer las cosas para este año 2019 y que evidentemente tienen que tomar en cuenta lo que son los candidatos políticos. Entonces, Ricardo, la primera pregunta es, ¿cuál es el balance que tú haces en el tema de inseguridad en el país? ¿Y qué es lo que se debe de hacer de aquí en adelante para que estas cosas comiencen a cambiar? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, licenciado. Un cordial saludo, bendiciones para todos los radiovidentes y televidentes de este gustado programa. Es un privilegio para mí compartir con todos ustedes y particularmente con usted, licenciado, a quien guardo mucho respeto y aprecio. Recuerdo muy bien su formación en la universidad, fue maestro también mío y para mí una persona digna de admiración y respeto, también en el ámbito jurídico, un destacado notario del país, así que para mí es un privilegio compartir y decir pues de que realmente venimos de una etapa muy difícil. El 2015 ha sido el año más violento del presente siglo y del pasado. Wow. Llegamos a tener hasta 900 homicidios en un mes, 932 que fue el registro máximo que tuvimos durante ese año. El promedio de homicidios diarios en el año 2015 oscilaba entre 22 y 24 muertes violentas diarias. Wow. Luego, al cierre de ese año 2015, comienza una serie de preocupaciones, pero también una serie también de cambios, porque recordemos que el gobierno del señor presidente Salvador Sánchez Serén había tomado posesión el 1 de junio del 2014. Luego, en septiembre del 2015, surge de parte del señor presidente de la República y del Gabinete de Seguridad la propuesta del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Se estructuran 7 mesas y se presenta a la Nación el proyecto denominado Plan El Salvador Seguro, que es lanzado también en enero dentro del marco de la conmemoración de los acuerdos de paz. Pero el 5 de enero del 2015 hay una situación relevante para el Estado y es el señor presidente de la República en cadena nacional lanza una guerra y manda un mensaje contundente a las estructuras criminales y las pandillas en el sentido que iba a enfrentarlas directamente y lo ha cumplido. Lo cumplió, luego vinieron las denominadas medidas extraordinarias que su punto de partida no es en sí los homicidios, sino la denominada masacre de Opico. Esta ubica al actual fiscal general de la República en la escena del delito y dice, es necesario tomar medidas excepcionales. Él habló de medidas excepcionales. En aquella escena de 11 cuerpos mutilados y masacrados en aquella ciudad. Pero surge un fenómeno, eso fue un día jueves. El señor presidente de la República viaja a Venezuela y el país queda como en una etapa de que no se sabía qué iba a pasar. Y todos nos fuimos a la Constitución, el último ratio de las medidas para enfrentar. El día lunes en la tarde el señor presidente regresa y tenía sus homólogos de los otros órganos del Estado en un salón paralelo al de honor. Y finalmente se anuncia las medidas extraordinarias. Estas medidas extraordinarias lo que hicieron fue marcar a partir de abril del 2016 un cambio, un giro, un refuerzo en algunas medidas operativas tácticas de la Policía Nacional Civil, el acompañamiento ya no solo de la Fuerza Armada a la par de los policías, sino con fuerzas y batallones especializados. Y esto lo que hace es que inmediatamente hay un descenso, hay una caída de 900 a 600 homicidios. Y el año 2016 se baja la tasa de 103.5 muertes violentas en el 2015, pasa a 81.20 en el 2016. Luego en el 2017 se cierra con 60.8 y hasta el día de ayer estamos promediando 50.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esto es igual a decir, vamos a tener un tercer año con reducción en el denominado ciclo de la violencia homicida. Por supuesto que el promedio diario todavía es alto, 9.2 homicidios diarios del 1 de enero al 18 de diciembre del 2018. Y para el presente mes, con 18 días recorridos, el promedio diario es de 8.8 asesinatos diarios. Entonces, si tomamos el parámetro de Naciones Unidas, que dice que un país
que tiene 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes, es una epidemia de homicidios, y nosotros estamos en 50.5, estamos quintuplicando este valor y esta medida que ya nos da Naciones Unidas. Muy bien, Ricardo, gracias por el aporte. Evidentemente estamos teniendo un problema tremendo con esto de la inseguridad, pero el asunto que debemos de analizar, Ricardo, y que creo que la población necesita saber es, evidentemente hemos trabajado en el tema de reducir, digamos, el número de muertos por cada 100.000 habitantes. Significa que en alguna medida las políticas que se tomaron en el combate a la delincuencia juvenil, que son las medidas extraordinarias, dieron un efecto, de acuerdo, pero desde la perspectiva represiva. Pero ¿qué se está haciendo para trabajar en la parte preventiva para que los niveles de inseguridad en El Salvador bajen y poder trabajar con los nuevos jóvenes que están creciendo? Porque si algo es cierto, Ricardo, es que las pandillas no descansan. Están trabajando con los niños de 3, 4, 5 años, 6, 7 años, y que evidentemente van a ser los futuros cabecillas de las pandillas, van a ser los futuros palabreros, van a ser los futuros cuidadores de las colonias y de los postes. Entonces, ante este flagelo, ante esta situación que está viviendo la madre salvadoreña en las zonas más vulnerables y pobres de El Salvador, que están expuestos sus hijos ante este reclutamiento o a esta situación forzosa de hacer que los niños se metan a este tipo de bandas delincuenciales, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la empresa privada? ¿Qué están haciendo las iglesias? ¿Qué está haciendo la sociedad civil? Porque evidentemente el tema de inseguridad no solo es un problema de gobierno, Ricardo, claro, es un problema de toda la sociedad. Y mientras la sociedad puede discutir, puede criticar los planes de seguridad y puede criticar que todo lo que se hizo mal en el pasado y lo que se ha hecho mal, ¿qué debemos de hacer nosotros como ciudadanos, Ricardo? Número uno. Y número dos, ¿qué está haciendo el gobierno, la empresa privada para trabajar preventivamente, para ver, digamos, dentro de unos 20 o 25 años, este país, si no libre de violencia, por lo menos con homicidios de 3, 4 en el mes? Bueno, mire, yo lo que veo, Jaime, es que el gobierno actual del señor presidente Salvador Sánchez Serén tiene dos facetas bien claras. La primera es innegable, que ha combatido con una verdadera mano dura las estructuras criminales y las pandillas. Y el número de detenciones, el número de casos en sede judicial iniciados, pues hablan y son contundentes en este aspecto. Pero también hay que decirlo, es el presidente Salvador Sánchez Serén y el Gabinete de Seguridad quienes incorporan la palabra prevención en la escena. Y la palabra prevención y la situación que rodea la prevención primaria, secundaria y terciaria han llegado para quedarse. Y lo estamos observando en este momento en la plena campaña presidencial. Ya nadie está hablando de combate y represión como que el país no tuviera crimen organizado ni pandillas, claro, sino que ahora lo que escuchamos y la moda es hablar de prevención, hablar de la recuperación del espacio público, hablar de iluminación, hablar de videovigilancia, hablar de tecnología, que es importante. Pero usted aborda un aspecto fundamental, y es ampliarle a la ciudadanía que la seguridad ciudadana no es lo mismo que seguridad pública. La seguridad pública es los cuerpos normativos que están para aquel que no respeta las leyes, ni la Constitución, ni la ley primaria, ni secundaria del país. Pero la seguridad ciudadana nos compete a todos. Debemos de hacer nuestro propio aporte ciudadano. En nuestro metro cuadrado nosotros debemos de aportar. Ninguna policía en el mundo está en cada cuadra. No es imposible, por lo tanto requiere de un esfuerzo de contribución, y yo lo que observo todavía en nuestro amado país es esfuerzos aislados. La empresa privada trabajando con mucho esfuerzo en responsabilidad social empresarial, invirtiendo más de $600 millones en sus proyectos programáticos como sector privado. En las comunidades está el trabajo de las iglesias. Las iglesias cristianas evangélicas hay que honrarlas y hay que decirlas que están haciendo un trabajo efectivo en el territorio. Pero ¿qué sucede?
Con la anterior sala de lo constitucional se emite una sentencia y declara a las pandillas grupos terroristas. Lo que hemos observado es un retroceso, un momento de mucha cautela de parte de los ministerios cristianos evangélicos, que su razón de ser es el servicio. Su objetivo es la ganada de almas, su objetivo es el interior, su objetivo es reparar el alma de las personas, pero en este momento es muy arriesgado que la iglesia pueda desarrollar un trabajo, porque pudieran ser acusadas de financistas, pudieran ser acusadas de colaborar con las estructuras criminales. Esto creo que cuando alguien sepa plantear una demanda en la nueva sala, pudiera ser que con el criterio que han anticipado, que ellos van a observar, van a revisar, y que no se comprometen a respetar la línea de la anterior sala. Eso es algo que, en mi opinión, puede cambiar, pero la prevención no es una moda, no es que ahora todos tienen que hablar de prevención, es que el tema es, y usted lo ha expuesto magistralmente, en el sentido de la primera infancia. El referente de nuestros niños ya no son los profesionales, no son los políticos, no son los empresarios. Usualmente la primera infancia, la adolescencia y la juventud, su ícono es el homeboy. Es el jefe de la clica, aquel que está pidiendo en el territorio que le lleven a determinada señorita porque a él le gusta. Y la influencia que tiene en el territorio es a través del comercio desleal y el comercio también informal que han ejercido a través del desplazamiento forzado, no solo de las personas, obligándolas a salir del territorio, sino quedándose con aquellos negocios que ya operan en las comunidades. Entonces, el problema, desde mi visión, es que las pandillas han llegado para quedarse como un fenómeno social. Lo que debería de enfocarse el Estado salvadoreño es tratar de combatir el componente criminal, para que si nosotros iniciamos ese día 1, entonces nosotros en 20 o 25 años pudiéramos estar a las puertas de una nueva generación, quizás una primera generación, Jaime, en la cual no esté formada en la cultura de violencia, porque nadie nos ha enseñado una cultura de paz ni a convivir. Y esto hay que decirlo, solo ha sido la iglesia en El Salvador la que ha llevado ese papel. Muy bien, evidentemente creo que has dado aportes bien interesantes, es decir, el trabajo territorial que están haciendo las iglesias evangélicas, y creo que también la iglesia católica está trabajando bastante en este tema. Creo que es un trabajo muy admirable, porque sí están abordando el tema desde la perspectiva preventiva. Y hoy le agrego un componente más, la prevención integral, ¿verdad? La famosa prevención integral. Pero el asunto es, ¿comprenderán la sociedad, el gobierno, la empresa privada, lo que significa la prevención? Digo esto porque las pandillas le llevan años luz a El Salvador como Estado y como estructura social, en el sentido de que ellos sí comprendieron que la única manera de poder mantenerse o perpetuarse en el poder era justamente trabajar con los niños. Cosa que nosotros nos olvidamos de eso, nos olvidamos como padres, nos olvidamos como gobierno, nos olvidamos como sociedad de los niños. Y si eso ocurrió, es lo que hemos estado viendo en los últimos años. Niños sin dirección que están siendo educados por el entorno, por las redes sociales, por la televisión, por programas violentos. Y te quieren prohibir alguna película que tiene algún contenido, digamos, ideológico, pero no prohíben las películas, digamos, con contenidos violentos o los juegos de video, que ese es otro tema que los niños han estado expuestos a ello. Y se avecina un tema aún mayor, el tema de la educación sexual con enfoque en género. Ese es otro problema que se le avecina a los salvadoreños, que vamos a tener que lidiar con nuestros jóvenes que no están capacitados psicológicamente para estarles metiendo ese tipo de información a los niños. Además que la Constitución lo prohíbe en su artículo 35, también la ley Lepina protege la salud mental de los niños, que está trazado con la moralidad. Entonces,
Bajo esa perspectiva, Ricardo, ¿crees tú que lo que necesitamos como país es crear una política criminal de Estado, pero que se entienda que es una política criminal de Estado y no simplemente planes aislados de un gobierno que viene otro gobierno y los desmonta, porque no le parece ideológicamente o porque no está interesado darle ese matiz o ese enfoque o porque simplemente quiero deshacer lo que el otro hizo y lo hizo mal? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Es hacer un protocolo de entendimiento y crear un proyecto, digamos, o un plan de nación que esté integrado para unos 25 años y que todos los partidos políticos y las fuerzas vivas lo puedan firmar a fin de que trabajemos conjuntamente en los niños, porque ahí debería de estar el trabajo, el enfoque. Un pensador oriental dijo en una ocasión, si yo quiero hacer planes para un año, pues siembro arroz. En el caso de El Salvador, pues siembro maíz. Si quiero hacer planes para 10 años, siembro árboles y ya voy a tener yo cosecha, alimento año con año. Pero si yo quiero hacer planes para 50 años o 25 años, educo una generación. Y es esto, creo yo, que lo que debemos de hacer como país, educar a toda una generación. Pero claro, no solo es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de los padres, de la irresponsabilidad de los padres, porque hay padres que solo de manera irresponsable andan embarazando a cada cuadra a una mujer y luego no se hacen cargo de los hijos. Por otro lado, las mujeres no toman las medidas preventivas para no quedar embarazadas, sino que justamente se acuestan con cualquier persona y de ahí devienen hijos, otros hijos y otros hijos, y estamos llenando el país de muchos niños sin tener la capacidad para poderlos educar, sin tener el tiempo para ellos y no tener tampoco las condiciones económicas para educarlos. Creo que estos son los temas que debemos de abordar y comenzar a educar desde la familia. Entonces, ¿será que nos caería bien una política criminal de Estado con enfoque en la prevención, Ricardo? Yo, Jaime, veo aquí dos aspectos. El primero es el que tú abordas sobre la familia. Si es que aquí el tema de fondo es que nosotros queremos delegar en los maestros, en la escuela y en las iglesias la responsabilidad que como padres nos corresponde. Nosotros hemos fallado como familia y recordarás en el colegio, en primer ciclo te enseñan la unidad básica de la sociedad es la familia, pero nosotros hemos decidido apartar ese esquema fundamental de la familia y ahora lo que tenemos es en los juzgados de familia matrimonios que legalmente están durando menos de 3 años, pero que en la unión convivieron aproximadamente 1 año o menos. En todo lo que llegó el proceso de divorcio son 3 años. Entonces, después nos quejamos el tipo de hijos que nosotros estamos enviando a las escuelas y a la sociedad. Esto es algo que no solo le corresponde a la iglesia, le corresponde a nosotros como padres. Tenemos mucho ausentismo de los padres. Tenemos un problema y ese es el éxito de la pandilla en El Salvador. Las pandillas no dejaron su cordón umbilical en El Salvador. Son un fenómeno importado de los Estados Unidos. Pero cuando llegan a El Salvador, a finales de 1980, principios de la década de los 90, justo cuando se estaba firmando la paz, estos chicos uno los encontraba, si uno los encontraba, yo me los encontraba con mis compañeros por el Parque Centenario, ahí por la esquina de la Muerte, por todo lo que era el centro de San Salvador. No lo atacaban a uno, ellos lo que hacían era rifarse el barrio bailando breakdance y le pedían una moneda a uno, si uno quería se las daba y si no, no pasaba nada. Y para nosotros, nuestros compañeros, para mi persona, eran vagos. Así los decíamos nosotros. Ahora modernamente ya se les conoce como ninis. Pero estos que nosotros los vimos con desprecio, los vimos con indiferencia, esta fue la base social que los deportados que venían con antecedentes criminales y con una mente criminal comenzaron a usar. ¿Y cuál fue su primera estrategia? Sembrar el odio. Primero trabajaron sembrando el odio y generando estas 2 megaestructuras criminales para que esta gente se odiara y comenzara a matarse entre ellos. Luego, llegamos aproximadamente al año 2001 en esta línea, con otro tipo de problemas criminales, el aumento de los secuestros,
las bandas de robacarros, las bandas asaltabancos, las bandas que llegaban a las estaciones de servicio y se llevaban arrancados los cajeros. Esto fue posterior a la firma de los acuerdos de paz. Pero cuando entramos al presente siglo, todavía entre el año 2001 y el año 2004, las pandillas no tenían el fenómeno criminal transnacional que tienen en este momento. Allí fue cuando nosotros, como país, el Estado salvadoreño, perdió la gran oportunidad de tratar de contener este fenómeno, que ya no solo era una situación de marginación, de exclusión social, de desigualdad, era ya una estructura criminal utilizando perversamente a una base. Y entonces cuando lo que tenemos ahora en pleno cierre del año 2018, en mi opinión, es una cuarta generación de pandillas. Y esta cuarta generación, está caracterizada desde mi punto de vista y los estudios e investigaciones que he podido desarrollar por este componente político. Ellos se dieron cuenta que tenían la capacidad de influir en los tomadores de decisión. Y ahora tienes alcaldes condenados, diputados condenados por temas de trata de personas, que es decir, una tipología criminal. Personas que se tiene evidencia periodística desde finales del año 2008, que estuvieron en conversaciones, en coqueteo, en amagues, en gambetas con las estructuras criminales, y luego ya tenemos casos con sentencia. Lo que observamos en el denominado proceso de pacificación, mal denominado tregua, que se expuso mediáticamente a los cabecillas de estas estructuras como los nuevos íconos y los nuevos referentes. Se llegó al extremo de llevarlos a la sede de una de las iglesias más grandes del país y exponerlos mediáticamente, y que aquella noche, al atardecer, esta iglesia ubicada en la colonia Escalón estaba completamente abarrotada, licenciado, y la gente en los balcones quería escuchar a los cabecillas de las pandillas para ver qué tenían que decir. Y cuando van saliendo aquellos tipos con aquella luz tenue al centro del domo de esta iglesia, ellos vestidos con sus mejores galas y la juventud observando este nuevo ícono y este nuevo referente para el país. Y finalmente, lo que necesitamos considerar es, desde mi opinión, El Salvador tiene una política criminal a través de sus diferentes códigos y leyes. Lo que carece El Salvador hasta este momento es de una política criminológica. La política criminológica es diferente a la política criminal, y tenemos 4 puntos principales que es la diferencia, pero la principal es que hay un énfasis en la prevención y hay una institucionalidad trabajando en beneficio de la familia. Como no, muchas gracias, Ricardo, por el aporte. Bien, amigos televidentes, por favor quédese donde está, no nos cambie, y regresamos un momento. Es el tiempo de los patrocinadores. Muchísimas gracias. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Gracias por quedarse en su lugar, le agradecemos muchísimo. Queremos saludar a Carlos Martínez, que está viéndonos ahorita en Facebook. También queremos saludar a Ángel José Villalta, a Edwin Reyes, y también queremos saludar a Víctor Alexander Andrade Castro, que nos está viendo. No sabemos si localmente o internacionalmente, porque hoy con las redes sociales, Ricardo, puede estar conectado en cualquier parte del mundo. Bien, analizábamos con el experto en seguridad, mi buen amigo Ricardo, que tenemos años de conocernos y sé que estás incidiendo mucho en este tema de seguridad en el país. Sé que tus ideas son valiosas para esta nación, y ojalá algún día los gobernantes puedan tomarse el tiempo de leer esas ideas para que las podamos implementar. Es mi sueño que un día nuestros hijos, Ricardo, nuestros nietos quizás, caminen por el centro de San Salvador sin ningún problema. Que camine un muchacho de 14, 15 años, digamos, allá por Simán Centro, sin que te lo tengan que quitar de la mano o arrebatar las pandillas de la mano. Esta es la incertidumbre que vivimos todos los salvadoreños. Pero peor aún, creo que este flagelo tiene 2 componentes
de persecución. Uno, por un lado, nuestros jóvenes están siendo perseguidos por las pandillas y los obligan a convertirse de muy pequeño. Y si no se convierte, pues tú sabes cuál es el destino de este joven. Muere, lo asesinan. Pero por otro lado, algunos malos elementos de la Policía Nacional Civil, porque no podemos decir todos, están persiguiendo a los jóvenes y criminalizan la pobreza. Y todo joven que vive en una zona marginal o digamos quieren dar un peinadito como de moda, tal vez no tiene pensamiento de ser quizás un pandillero, ni tampoco anda en las pandillas, pero ya lo criminalizan automáticamente los policías, algunos malos elementos, los asedian, les implantan pruebas, los persiguen, los acosan. Es decir, el joven hoy en El Salvador es un pecado ser joven, y ese es un tema que debemos de resolver, al menos en lo que nos compete en la parte del Estado, que es justamente girar instrucciones a los policías que cesen ese acoso hacia los jóvenes. Me refiero solamente a aquellos malos elementos, porque creo que en la institución policial evidentemente hay buenos policías que están haciendo las cosas bien y las cosas diferentes. Creo que esta nación puede salir adelante con valores, Ricardo. Por eso decía, una política criminal de Estado enfocada a la prevención integral, que vaya teniendo 3 elementos. 1, la parte académica, el desarrollo académico. 2, trabajar con los jóvenes para que ellos estén ocupados su mente, con los niños y los jóvenes, enseñándoles un oficio en las escuelas públicas, hacer, digamos, convenio con la empresa privada, con las iglesias, para que los niños estén ahí trabajando, aprendiendo un oficio. Y por otro lado, trabajar con los jóvenes en la parte espiritual. Aquí tratamos de ver mal todo. Hace un tiempo se quería introducir para que se les hablara de la Biblia a los niños en la escuela. Y comenzamos a decir, no, es que la Biblia no, es que ¿para qué? Ya vamos a hablar de religión, el Estado es laico, pero cuánta ignorancia de las personas cuando se habla de la Biblia o de Jesús. Las personas deben de entender que cuando se habla de Jesús y de la Biblia no se está hablando de religión. Jesús no es religión. Al contrario, él estuvo en contra del status quo de la religiosidad cuando él vino a predicar. Así que hablar de la Biblia, hablar de Jesús, no es hablar de religión, es hablar de un estilo de vida, es hablar de aquel que dijo a través de un principio eterno, no matarás. Y si un joven se le enseña desde pequeño, no matarás, y le decimos, ¿quién lo dijo? Entonces el joven se detiene porque hay un referente moral que lo detiene. Pero si la ley dice, no matarás, pues lo dicen los hombres. El joven no le interesa cumplir lo que dice un hombre, pero lo que dice Jesús, que es el eterno, es completamente diferente. Y es aquí donde creo que debemos de trabajar con los jóvenes. Por eso te preguntaba, ¿cómo hacemos para trabajar en una política criminal de Estado? ¿Cuál es el enfoque que le debemos de dar al problema? Si lo enfocamos desde la perspectiva sociológica, Ricardo, desde la perspectiva criminológica o desde la perspectiva antropológica. Pero el asunto es que debemos de buscar la raíz del problema. ¿Qué es lo que está originando el problema del desarrollo de las pandillas en El Salvador? ¿Cómo les quitamos el oxígeno, aparte de atacar sus finanzas, para que no se sigan reproduciendo? Enseñándoles el bien, no el mal, el camino del bien. Y eso es lo que debemos de hacer como sociedad, como gobierno, como empresa privada, como iglesias, trabajar en ese tema. Y admiramos el trabajo, evidentemente, que están haciendo las iglesias. Pero ¿cómo debemos de abordar este tema, Ricardo, para este año 2019? Yo creo que uno de los enfoques principales es el poder tener un aspecto donde todos participemos. Esto no es tarea solo del gobierno. Y cuando hablamos del Estado, siempre trato de hacer la aclaración. El Estado está conformado por el territorio, las instituciones y la población. Esos son los componentes del Estado. Pero en ocasiones cuando estamos en un programa de televisión como este, decimos el Estado y la gente por desconocimiento ubica o relaciona al gobierno de turno. El Estado somos todos y en esto tenemos participación. Creo que uno de los aspectos fundamentales es que debemos de lograr un acuerdo nacional con el gobierno de turno, ya sea, y es que todos hablan del actual gobierno como que ya terminó, si le quedan 5 meses y medio todavía, y todavía puede profundizar los cambios que ha implementado en materia de prevención.
creo que si un error ha cometido el actual gobierno es de no tener una política de comunicación efectiva, porque ha hecho muchas cosas buenas, pero no las ha comunicado estratégicamente. Un tema claro es la prevención, la recuperación de espacios públicos. Yo, que he estado visitando estos proyectos, puedo decirle, Jaime, hay una recuperación de espacio público, pero no estamos hablando de chapodar, no estamos hablando de reparar un pedazo polvoso para que los niños y las niñas jueguen. Estamos hablando de recuperación de espacio con calidad, con grama sintética, con otro tipo de beneficios para la población, pero lastimosamente creo que no lo han sabido informar. Pero lo importante de esto es romper con el estigma, porque una de las consecuencias de las medidas extraordinarias es precisamente eso, que generó una confrontación también con los agentes del Estado contra la juventud. Ser joven en El Salvador tiene diferentes problemas. Primero, el segmento que está siendo asesinado es de los 15 a los 29 años. El segmento que está desapareciendo, o personas privadas de libertad, es de los 15 a los 29 años. Pero aparte de eso, cada día en El Salvador se están suicidando 1.3 personas al día. Y también es de los 15 a los 29 años. Y si alguien me dice, ¿y cuál es el segundo segmento? Es el tramo que le sigue de los 30 a los 35 y el tercero es de los 10 a los 14. Estamos perdiendo una generación enfrente de nuestros propios ojos, licenciado. Y nadie, absolutamente nadie, está haciendo algo por darse cuenta y transformar esta realidad. Los valores no se pierden, en mi opinión. Los valores no son gallinas que se nos escapan. Los valores en El Salvador no los estamos practicando. Cuando yo estaba en primaria teníamos una clase, moral, urbanidad y cívica. Y cuando nosotros, cualquier de los maestros que llegaba al marco de la puerta a buscar al colega, todos nos poníamos de pie. Y le honrábamos y casi que le hacíamos el bendito. Por supuesto, yo estudié mi primaria en un colegio de padres salesianos y ahí nos pegaban con el metro. Nos ponían las manos así y nos daban con el metro. Nos ponían en la esquina y nos ponían las orejas de burro. Teníamos un marco de disciplina. Si no llegaba con los zapatos lustrados, al día siguiente usted estaba suspendido. Y estos valores se han dejado de practicar. Es muy frecuente a nivel profesional, licenciado, encontrar personas impuntuales. La impuntualidad está marcando la norma de estilo en El Salvador. Y el pretexto mayor es decir, mire, había un fuerte tráfico. Pero nosotros, aunque no lo niego, y por cierto, el candidato presidencial que presente una propuesta para resolver el problema del congestionamiento vehicular en el Gran San Salvador, le aseguro que va a lograr una cantidad de votos importantes, porque es algo que nos está generando un problema de intolerancia en la sociedad. Por eso es importante regresar a nuestras raíces, el poder brindarle la alianza estratégica con las iglesias cristianas. Mire qué irónico, he estado con un componente criminológico dándole seguimiento al programa Yo Cambio, un programa exitoso. Yo diría que el mejor logro del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén es el programa Yo Cambio. 26,000 privados de libertad de los 38,300 que están en este momento en Bartolinas, ya en centros penitenciarios del Estado salvadoreño, están impactados ya por el Yo Cambio. Pero ¿qué es lo irónico? Que uno de los 7 componentes del programa Yo Cambio es el espiritual. Y hay 2 penales que antes eran considerados de máxima seguridad, como es Gotera y Chalatenango, en donde solo existen personas que militaban en estructuras criminales voluntariamente, a través del estar expuestos a la palabra de Dios, han abandonado la carrera criminal y han decidido renunciar a la pandilla. De tal forma que si este día 19 de diciembre vamos a Gotera,
nosotros ya encontramos un centro penitenciario preventivo, ya no es de máxima seguridad. ¿Y quién transformó eso? El programa Yo Cambio. Bueno, tiene su reconocimiento, pero principalmente el haber sido expuestos a la palabra de Dios. Pero nosotros en El Salvador estamos al revés, estamos utilizando de manera curativa la palabra de Dios cuando la persona está condenada a 50 o 60 años por homicidio agravado. ¿Por qué no exponemos de manera preventiva en la primera infancia, exponiendo los valores? Y si hay un tema ideológico, porque el tema religioso, como muchas personas lo conocen, aunque usted decía muy bien que la relación con Jesucristo es una relación personal y de día a día, entonces que se pongan de acuerdo las máximas dirigencias de las iglesias cristianas, católicas y evangélicas, y que logren ponerse de acuerdo. Entonces enseñemos valores, que logren obtener un material estandarizado en el cual se ponga la honestidad, la puntualidad, el respeto, la tolerancia, la convivencia, que ahí están en la palabra de Dios. Mire, la vida militar fue tomada del ejército de Israel. Y hasta este momento, aquella ordenanza que Jehová mismo dio a Moisés, cómo iba, porque Moisés le tira la toalla, dice la palabra de Dios. Le dice a Jehová mismo que él ya no aguanta a su pueblo. Y el Señor Jehová mismo, el Rey de los ejércitos, con su amor y con esa poderío y majestuosidad, le dice, parafraseando a Moisés, mira, el problema sos vos. No te ordenás, no planificás, hace esto. Y el Señor Jehová mismo le comienza a decir cómo va a distribuir al ejército de Israel, organización que se mantiene hasta pleno 2018. Entonces, después la administración de empresas observa la vida militar y dice, hey, si nosotros aquí tenemos la esencia de la administración de empresas, y comienzan los principios administrativos que hasta la fecha funcionan, como es la unidad de mando, la unidad de dirección, el liderazgo. Fueron tomados de la vida militar y la vida militar la estableció Jehová mismo. Lo que pasa, licenciado, es que acá nosotros creemos que somos más inteligentes por un posgrado, por una maestría, por un doctorado. Creemos de que tenemos una mayor sabiduría. Así que creo que debemos de deponer intereses y permitir que esta formación en valores sea práctica y sea una realidad desde la primera infancia. Muy bien, Ricardo. Yo creo que el aporte es interesante. Evidentemente debemos de trabajar con los jóvenes en el tema de su desarrollo académico, de explotar sus talentos, de descubrir todas esas capacidades que tienen. Y eso creo que tampoco se ha hecho por digamos, el nivel educativo que tenemos en El Salvador. Y esto tiene que ver porque los políticos han abandonado la educación, han abandonado los jóvenes, no han invertido más en educación. Si nosotros tenemos la mirada, pusiéramos la mirada, por ejemplo, en Singapur o en Finlandia, ellos no son países, digamos, Ricardo, que tengan una gran capacidad geográfica de explotación de recursos naturales. Ni Finlandia ni Singapur. Entonces descubrieron en 1960 que el único recurso que tenían era el capital humano. Entonces dijeron, vamos a invertir entonces en el capital humano. ¿Qué implica invertir en el capital humano? Es apostarle a la educación. Y le comenzaron a apostar en la educación. Hoy ves en el año 2018, echas una mirada a Singapur, a Finlandia, que eran países de renta media baja como la nuestra, países tercermundistas. Hoy tienen una renta per cápita como la de Austria, por ejemplo, la de Francia. Entonces, ¿qué hicieron diferente, Ricardo? Educación. Amigos televidentes, por favor, no nos cambien. Quédense ahí donde están. Para nosotros es una gran bendición que ustedes estén viendo este programa. Vamos a un nuevo corte comercial. Por favor, no se despegue de su lugar. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Gracias por continuar con nosotros en sintonía de este programa De Cerca. Estamos abordando el tema de inseguridad, de delincuencia juvenil, de crimen organizado, de narcomenudeo. Es un tema que evidentemente nos afecta a todos los salvadoreños. No solamente le afecta al salvadoreño de a pie, aunque es el más vulnerable, pero también nos afecta absolutamente a todos. Y es aquí, creo yo, que es importante
que todos pongamos nuestro granito de arena. Como lo explicaba anteriormente nuestro invitado Ricardo Sosa, debemos de cuidar nuestro metro cuadrado, replicar ahí valores, tolerancia, respeto, amor al prójimo, etcétera, etcétera. Pero claro, tenemos que ir avanzando para crear esos espacios, Ricardo, libres de violencia. Queremos saludar a William Laínez, que está viendo este programa, y a los demás compatriotas que también nos ven en estos momentos. Un saludo a Eve Valle, que reside en Italia. Un saludo desde El Salvador. Nosotros como país seguimos apoyando a nuestros hermanos cercanos que sabemos que están produciendo en otros países y que algunos emigraron por falta de oportunidades en El Salvador, y es eso lo que debemos también de abordar como componente para darle una respuesta a nuestros jóvenes, Ricardo, que no sigan emigrando. Pero bien, Ricardo, hablábamos un poco de cómo es que estos países hicieron las cosas diferente. Costa Rica, por ejemplo, para no ir muy lejos, desmovilizó a toda la Fuerza Armada de 1959 y todos esos recursos los invirtieron en educación, hicieron grandes cambios estructurales. Hoy Costa Rica, digamos, es uno de los países centroamericanos que está exportando muchos profesionales en el mundo, en las diversas disciplinas en la actualidad. Tiene transferencias con Harvard, por ejemplo, con el TEC de Monterrey. ¿Qué es lo que debemos de hacer diferente, Ricardo, nosotros como país, para apostarle a nuestros jóvenes, para cambiar esta perspectiva de violencia que tenemos y no ser considerada una de las terceras ciudades más violentas del mundo? Porque San Salvador ha sido considerada una de las terceras ciudades más violentas del mundo. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer los políticos? Porque un 3% del Producto Interno Bruto hacia el Ministerio de Educación para trabajar con la juventud, con la educación en El Salvador, creo que no es suficiente. ¿Cómo debemos de presionar a los nuevos candidatos políticos para que le apuesten a nuestra juventud, para que trabajen con ellos, para ver El Salvador diferente en unos 25 años? ¿Y cómo debe ser su abordaje, Ricardo? Si antropológico, si debe de abordarse desde la perspectiva criminológica, desde la perspectiva, digamos, del crimen, de la mente del ser humano, desde la sociología. ¿Cómo debemos de hacer en esto, Ricardo? Yo creo que aquí el abordaje debe de ser tomando en cuenta a todos los sectores profesionales y no profesionales, porque también hay mucho profesional experto que está en el terreno. Por ejemplo, escuchar a los policías, que son los que están en el terreno, hacer diferentes grupos focales para poder tener la experiencia, escucharlos, qué es los problemas que ellos enfrentan en el territorio. Históricamente, los jóvenes, después de la firma de los acuerdos de paz, han experimentado únicamente 3 opciones, que son las que están durante el presente gobierno tratando de impactarse y de generar nuevas condiciones. Pero los jóvenes han estado resignados a la triple R, doble R. O son encerrados, o son desterrados, o son enterrados. Esto es la triste realidad que ha perseguido a los jóvenes. Y en el segmento anterior yo brindaba elementos de quiénes son, por qué los jóvenes son el sector más afectado. Los políticos actuales y los futuros deben de dejar de ver a los jóvenes como voto. En primer lugar, los jóvenes no deciden las elecciones en El Salvador. Eso está debidamente comprobado. De los 15 a los 18 no votan y de los 18 a los 29 no asisten a las urnas. Por eso, el candidato que pretenda ganar con el voto de la juventud tiene un triple reto. Hacerlo llegar a las urnas no es fácil. Y por otra parte, en El Salvador la elección presidencial la decide el segmento adulto, de los 40 años hacia arriba. Por lo tanto, es un enfoque equivocado estar tratando de decir que el joven le va a brindar el gane a un candidato. El segundo error en esta dirección es con el denominado segmento femenino. Si es que las mujeres no son un segmento, las mujeres son mayoría en El Salvador. 53% el padrón. Entonces, cuando los candidatos recurran a la data, a la estadística, recurran a las ciencias sociológicas y a las ciencias auxiliares, van a encontrar grandes verdades. Por eso, El Salvador tiene, desde mi punto de vista, 3 características
antropológicas únicas. Esto solo lo tenemos los salvadoreños. Lo primero, somos muchos viviendo en un territorio pequeño. Lo segundo es, somos el único país sobre la faz de la tierra que más del 30% de su población total vive afuera. Y la tercera característica, hemos privilegiado la violencia como la solución para todo tipo de conflictos. Cuando nuestros gobernantes, cuando nuestros líderes comiencen a potenciar y a revisar que necesitamos trascender y que necesitamos de trascender, como usted lo decía, licenciado, Singapur no es mucho, tiene las mismas dimensiones territoriales nuestras. ¿Y a dónde está Singapur? 2 universidades de ellos están en las primeras 10 del mundo, de esa revolución que usted hablaba. Entonces, la juventud ya no quiere trabajo de obra de banco, ya no quieren levantarse a las 2 de la mañana a hacer la masa para el pan, ya no quieren ser carpinteros. Dejemos de pensar en ese tipo de jóvenes, que hay una desconexión de nuestros líderes con la juventud. Los jóvenes ahora necesitan aplicaciones en tecnología, nanotecnología, ingresarlos en la carrera de la robótica, generarles oportunidades, y aquí la academia tiene mucha responsabilidad. ¿Cuántos profesionales del derecho hay ya con número? Parece que son más de 38,000, o ya van, no sé si por 40,000, administradores de empresas, odontólogos. Lo que se ha recurrido es a prolongar las carreras de pregrado para tratar de generar menos profesionales. Entonces, apostemos por una educación diferente. Las escuelas son el remanente de moral y la reserva moral donde los jóvenes y las familias pueden llegar a concentrarse. Pero, ¿desde cuándo venimos hablando de ampliar la jornada de los institutos y de las escuelas? Que sea hasta las 12, la currícula normal, de 12 a 12:40, un almuerzo, luego todo el tema de arte, cultura, deporte y la preparación en emprendedurismo. Llegamos a los 24, 25 años y no sabemos cómo emprender un negocio. Entonces, la transformación hacia la juventud debe de ser no solo el hecho de ponerse un jeans o de ponerse una gorra o de hacerse un tatuaje artístico, debe de ser de estar en armonía y en sintonía con lo que ellos quieren, escucharlos y que ellos sean artífices de su propio futuro y de su propio destino. Entonces, cuando nosotros realmente valoremos al ser humano y privilegiamos ya lo que la Constitución estableció, entonces muchas cosas van a comenzar a cambiar. Bueno, Ricardo, evidentemente creo que estos son los elementos que deben de tomar en cuenta los candidatos presidenciales para poder trabajar con la juventud. El último informe del PNUD, que es el desarrollo, el programa de desarrollo humano que dio el PNUD, habla que tenemos un bono demográfico y dice que ese bono demográfico va a durar hasta el 2035. Esto implica que el bono demográfico lo segmenta de esta manera, que es mayor el porcentaje de las personas económicamente activas versus las personas dependientes. Esto implica que tenemos una ventana muy positiva. Quiere decir que la mayoría de salvadoreños son altamente productivos, pero que el otro segmento todavía no, porque no ha alcanzado el desarrollo laboral. Significa que debemos de apostarle entonces a la juventud. Eso es lo que nos está diciendo el PNUD con eso. Pero, ¿cuáles son las propuestas que hay con respecto a esto brevemente, Ricardo? ¿Y qué dicen los candidatos? Bueno, realmente en el tema de la mujer, en el tema de la juventud, hay una ausencia de programas concretos y específicos para la mujer, la juventud, la niñez y la adolescencia. Solo se habla, pero como una especie de moda, y precisamente a través de ese informe que usted hace relación, licenciado. Eso como que hizo un giro en las plataformas, de las cuales solo se conocen 2 hasta este día, de los 4 partidos que van en contienda. Entonces, lo que encontramos es que se habla de esbozos de trabajar en la primera infancia, pero producto de este informe del PNUD y de otras organizaciones que contribuyeron con ello. Yo lo que creo es de que debemos de considerar que
el ser humano, de acuerdo a la Constitución de la República, es concebido desde el preciso momento de la concepción. Entonces, si nosotros comenzamos a trabajar en la primera infancia, que es la que está completamente descuidada, entonces cuando nosotros encontramos que dentro del vientre materno y al nacer hay un desarrollo de los primeros 5 años que van a marcar realmente el desarrollo psicomotor de una persona, cuando comprendamos eso, muchas cosas van a cambiar. Pero yo creo que estamos viviendo, licenciado, una campaña típica, donde solo 2 institutos políticos han presentado su plataforma completa y 2 partidos políticos no la han presentado, cuando estamos a menos de 40 días efectivos para el 3 de febrero. Entonces debemos de dar un giro, debe de haber un poco más de responsabilidad en el tema de seguridad. Solo hay esbozos también, no se quiere hablar de control y represión ni combate. Pareciera que El Salvador no tiene crimen organizado, sí, ni pandillas, y que la palabra de moda ahora es la prevención. Yo esperaría que exista en el mes de enero un giro en las campañas presidenciales, que los equipos asesores, que los comandos de campaña, que el marketing político se haga a un lado, y que esas frías cálculos de que esto no lo digas porque no te conviene y esto sí, se dejen a un lado y los candidatos vengan de frente. Y como dice el eslogan de este programa, de cerca, ¿verdad? Sí, que puedan estar realmente de cara a la población y que actuemos siendo empáticos a los institutos políticos. Si hay que pedir perdón, que lo hagan. Claro. Pero no pueden seguir ocultando sus falencias, ni sus debilidades, ni sus errores. Vengan de cara, de frente a la población y decir, mire, cometimos este error, pedimos perdón y ahora nuestra propuesta, nuestra plataforma, nuestra apuesta estratégica es la siguiente. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias a todos los amigos que nos han escuchado y han estado conectados en el Facebook. Les agradecemos muchísimo porque ustedes al final son la razón por la cual existen este tipo de medios independientes en El Salvador, para informar de manera objetiva a las personas y darles un panorama no desde una perspectiva política, sino de una perspectiva técnica y académica. Y es por eso que nos esforzamos como programa de cerca para traer personas que nos ayuden a comprender de mejor manera aquellos temas de interés nacional. Así que le queremos agradecer a Ricardo por habernos acompañado esta mañana y por habernos ilustrado desde una perspectiva muy interesante el tema de inseguridad en El Salvador. Ricardo, te despides del público. Muchas gracias, licenciado. Quiero agradecerle esta invitación al programa de cerca. Un cordial saludo para su director, Gilson, que está recibiendo un reconocimiento también en el ámbito internacional, y creo que usted ha representado dignamente, ha conducido magistralmente estos días, esta entrevista, demostrando pues que también los profesionales tienen un espacio, que no necesitan ser presentadores de carrera para poder tener la empatía con la población, tener el corazón y poder hablarle a la población aquellos temas que realmente los están afectando en el territorio. Y para ustedes, amigos televidentes, desearles que Dios les bendiga, les prospere, les guarde, que no perdamos la esperanza y que el 2019 lo recibamos con fe en el Señor, que Él es el que no nos va a fallar. Si su mirada está en un instituto político, en un candidato, déjeme decirle que puede tener graves consecuencias, porque en cualquier momento le puede fallar, pero el Eterno no lo hará. Así que encomendémonos en las manos del Señor, que Él está presto a ayudarnos y de ser de pronto auxilio. Bendiciones. Muchísimas gracias, amigos televidentes. El día de mañana estaremos conversando con el opinólogo y columnista de la prensa gráfica, Rafael Goches. Vamos a estar hablando de qué nos depara en el tema económico y cuáles van a ser las posibles soluciones que se deben de aplicar de cara al año 2019. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana. Esto fue De Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.